Buenas noches, buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor porque vamos a estar aquí alabándole. Hoy con lluvia, pero gracias al Señor han podido llegar algunos hermanos, la mayoría. Quisiera que busquemos en Mateo capítulo 26. Vamos a continuar con el tema que hemos empezado la semana anterior, acerca de tentados a darle la espalda al Señor. Y la historia tiene que ver con el apóstol Pedro. Y para aquellos que estuvieron la vez pasada, seguramente estarán recordando algunas de las cosas que hemos mencionado. Pero cuando vemos la historia de Pedro, la historia de Pedro con respecto a su negación, él negó que conocía al Señor. Tenemos una parte previa que es la que hemos visto ya y que tiene que ver con lo que Cristo, el Señor, les dijo a sus discípulos cuando ellos, ¿se acuerdan? Habían terminado de cantar el himno y salieron para el huerto de Getsemaní, donde ellos iban a tener ese tiempo de oración. Pero ellos salieron después de cantar el himno, pero el Señor en el camino les dijo que todos ellos se iban a escandalizar de Él esa misma noche. Iban a abandonarlo, básicamente, esa era la idea. Pero ellos habían escuchado ya en la cena, el Señor había dicho que uno de ellos le iba a entregar, le iba a traicionar. Ese era Judas. Y ellos dijeron, bueno, cada uno de ellos dijo, seré yo. Pero ellos se dieron cuenta de que luego era Judas el que iba a hacer eso, iba a entregar al Señor. Pero cuando ellos salieron, pensaron que quizás el Señor ya no tenía más malas noticias para dar, aunque ellos entendían que el Señor les había dicho, voy a ir y voy a ser capturado, voy a ser juzgado, me van a crucificar y luego voy a resucitar. Pero las noticias esa noche, las malas noticias de esa noche no habían terminado porque el Señor les dijo que lo iban a abandonar. Ahora ellos replicaron y dijeron, ¿cómo te vamos a abandonar? Todos ellos dijeron lo mismo. Pedro dijo, no te voy a abandonar, no te voy a dejar. De hecho, si es necesario que muera, que dé mi vida por vos, lo voy a hacer. Y el Señor le dijo, mi vida darás por ti, tu vida darás por mí. Le dijo, esta noche me vas a negar 3 veces. Y eso es lo que hemos visto la semana pasada. El Señor hablando con sus discípulos y los discípulos hablando con el Señor y diciéndole, no, de ninguna manera nosotros haremos eso. Entonces, hemos dicho que Pedro estaba en una situación, se iba a encontrar en una situación de tentación, de negar al Señor, de dar la espalda al Señor, y de hecho los otros también lo iban a hacer, pero Pedro con mayor énfasis en el hecho de negarle, que le conocía, y habíamos dicho que esto era como una especie de planta, como un árbol. Ese árbol era la tentación, pero ese árbol, esa tentación había sido alimentada por el temor del hombre. El apóstol Pedro tenía miedo de lo que le iba a pasar, tenía temor de que lo capturen a él también y lo lleven a la muerte. Sin embargo, él había dicho que si era necesario, él iba a ir a la muerte con Jesús. Pero también había ahí una tierra propicia, y la tierra propicia era ese temor que él iba a tener delante de las personas que estaban, ahora vamos a ver, en el patio del sumo sacerdote. Entonces vemos ahí una combinación de cosas que, sumado a una percepción errónea de Pedro, ¿se acuerdan? Había 3 cosas que él entendió, percibió, que él estaba confiando, que lo llevaron a tropezar en esa tentación. Y esas 3 cosas, quizás ustedes se acuerdan, pero las repasamos, y tenían que ver con, primeramente, la confianza en las victorias pasadas. ¿Se acuerdan? El apóstol Pedro dijo, yo salí victorioso de entregar al Señor. Salí victorioso de traicionar al Señor, porque ese es Judas. Entonces él estaba confiando en la victoria del pasado. Y es un problema que a veces nosotros incurrimos también. Pero también el apóstol pensaba más de sí mismo que de los otros discípulos. Él pensaba que era mejor que los otros, que era más fiel.
Y entonces eso era lo que también lo llevó a negar al Señor, la confianza o la idea de que Él era mejor que los demás. Y eso también a veces pasa con nosotros. Pero la última percepción que Él tuvo es que Él apostó el doble sobre su carne. Él redobló la apuesta cuando el Señor le dijo que iba a abandonarlo. Él que dijo, no, yo no voy a negar, sino que además voy a morir contigo. Yo no voy a hacer eso. Él redobló la apuesta. Y sobre su propia carne, no sobre algo que él podía haber dicho, yo estoy en el Espíritu, estoy fortalecido en el Espíritu y entonces confío en Dios en que voy a superar esta tentación. No, él dijo que él mismo, si era necesario morir, yo mismo voy a dar mi vida. Y entonces él apostó el doble sobre su propia carne. Ahora vamos a leer este pasaje en Mateo capítulo 26, y hoy vamos a ver Mateo capítulo 26, pero vamos a cerrar con Juan capítulo 21. ¿Por qué? Porque la historia termina en Pedro, y no voy a decirles qué pasó con Pedro, ¿está bien? Porque eso lo vamos a ver al final. Pero la historia comienza con Pedro y termina con Pedro. La historia comienza con Jesús y termina con Jesús, en este caso. Y sin embargo, aunque desde el versículo que nosotros dejamos la vez pasada, ocurren algunas cosas en esa noche en que el Señor fue entregado, vemos o concluimos con esta historia para darle un cierre a la negación, para darle un cierre al tema que estamos viendo, que es tentado a darle la espalda al Señor. Versículo 69 vamos a leer hasta el versículo 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Una historia muy conocida, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que las historias, muy a menudo, las historias de los fracasos son más conocidas, más populares que las grandes historias de victorias. Las historias donde podemos percibir personas que han obtenido cosas buenas. A veces porque es nuestra naturaleza ver cómo las personas caen, ¿no? Y a veces hasta algunos se gozan, entre comillas, de que otras personas caigan. ¿Por qué? Porque entonces yo también puedo caer, ¿no es cierto? Pero esto es algo que muchas veces pasa. Recordamos las historias tristes más que las historias de bendición, las historias de victorias espirituales. Pero hoy también podremos decir, con lo que hemos leído, que también las caídas de las personas más renombradas, más espirituales, son más ruidosas que la de los simples hombres. ¿Entienden eso? Las caídas de aquellos que podemos entender como más espirituales o más maduros en Cristo son más ruidosas, más elocuentes que las caídas de aquellos que quizás no son tan renombrados, no son conocidos. No sé si han escuchado, hace unos meses atrás, quizás el año pasado, de un pastor, un predicador muy reconocido, que cayó en pecado. Y de repente todos empezamos a buscar y a leer acerca de esa persona, porque era alguien muy importante, que estaba muy visible, muy popular, muy conocido, que tenía un testimonio intachable, que tenía un gran testimonio en el Señor.
Y cuando esa persona cae en pecado, ¿qué es lo que ocurre? Es más ruidosa la caída, ¿cierto? Es más ruidosa que si un simple hermano de la iglesia comete alguna iniquidad, algún pecado. Eso es evidente. Y ¿saben qué? Pedro era el más reconocido de todos ellos, por lo cual su caída fue mucho más aparatosa, más ruidosa. Eso es lo que vamos a ver, la caída de Pedro en esa tentación. Estaba tentado, recuerden, tentado a dar la espalda a Jesús. Y hemos dicho que nosotros muchas veces nos vemos en la misma tentación de dar la espalda al Señor. ¿En qué maneras? Primero, como acá Pedro, que dio la espalda al Señor en el hecho de dar testimonio de que lo conocía. Cuando nos preguntan, cuando hablan acerca de Dios y de Cristo, de la Biblia, de la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en el barrio, en la familia, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de evitar eso. Damos la espalda al Señor. Pero también cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo bueno y qué es lo malo, y sin embargo hacemos lo malo, estamos dando la espalda al Señor. Estamos dando la espalda al Señor. Ahora, lo que vamos a ver primero es los 3 pasos de esta caída. Es como si Pedro estuviera de frente a una escalera que descendía 3 escalones hasta el pecado. Porque esos 3 escalones eran la tentación. La tentación lo empezó a llevar hacia el pecado. La tentación no es pecado. Y eso quiero que lo sepan. La Biblia dice que nosotros podemos ser tentados. Pero a veces pensamos que somos tentados más de lo que podemos resistir. La Biblia dice que no somos tentados más de lo que podemos resistir los cristianos. Pero la tentación no es pecado. El pecado es cuando cedemos a la tentación. Y Pedro cedió en 3 oportunidades. Descendió esos 3 escalones hacia ese pecado, en la tentación. Ahora, lo primero que vemos acá, y quisiera que busquemos por un segundo en Juan capítulo 18, porque cuando vinieron a capturar al Señor, ahí es donde se cumplen las palabras de Cristo, cuando Él dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche y me van a dejar solo, me van a abandonar. Y eso ocurrió realmente en el huerto de Getsemaní. Pero el capítulo 18 de Juan nos dice algo, que es un detalle que en los otros evangelios no lo vemos. Versículo 15. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Ahora, parece ser que en ese momento donde los discípulos abandonaron a Jesús, quizás muchos de ellos se escondieron a la sombra de los árboles o detrás de los árboles, de los arbustos del huerto, para no ser llevados también con Jesús. 2 de ellos recapacitaron en el momento y se volvieron, salieron de sus escondites y volvieron y dijeron: vamos a seguir al Señor, a ver a dónde los llevan, a ver qué va a pasar, queremos saber. Y estos 2 discípulos eran justamente Pedro y el otro era otro discípulo. Mayormente se cree que ese otro discípulo era Juan. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, cuando él escribe de sí mismo en el Evangelio de Juan, no se menciona por su nombre. ¿Por qué él no menciona el nombre Juan? Porque justamente él no mencionaba su nombre en su Evangelio cuando él escribió. Entonces todos piensan que este era Juan. Pedro, Juan, 2 de los más reconocidos, siguieron a Jesús. Dice que Pedro seguía a Jesús de lejos, de lejos. Y cuando llegaron a la casa del sumo sacerdote, Juan era conocido del sumo sacerdote, parece. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces él pudo entrar con la turba que llevaba a Jesús. Pero Pedro no entró. Pedro quedó afuera. Y él estaba esperando ahí afuera y de repente aparece Juan y le habla con la criada que estaba a la entrada de la puerta, que era la portera, y deja entrar también a Pedro. Pero cuando Pedro entra al patio del sumo sacerdote, se encuentra solo ahí, solamente con las personas que habían llevado a Jesús a ese lugar. ¿Qué pasó con el apóstol Juan? No lo sabemos. No nos dice la Escritura, pero no estaba allí.
Parece ser que él entró aún más adentro para ver qué estaban haciendo con el Señor. Ahora, este patio del sumo sacerdote, no sé si se acuerdan ustedes, era el mismo patio donde se habían reunido todos los líderes de Jerusalén, en Israel, para tramar el plan para capturar al Señor y para llevarlo a la muerte. ¿Se acuerdan? El patio donde había esa reunión de los líderes que estaban tramando el plan para matar al Salvador, para asesinar a Cristo. Ese era el mismo lugar. Ahora, el primer paso que Pedro da es la negación ante la primer criada, quizás la criada que hasta lo dejó entrar. Fíjense en Mateo capítulo 26, volvamos ahí, Mateo capítulo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, ese es el patio donde ellos decidieron, los líderes decidieron capturar al Señor, el mismo lugar, imagínense, tristemente célebre. Y se le acercó una criada, probablemente algunos piensan la misma criada que lo dejó entrar, cuando le vio, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, no solamente delante de la criada, delante de todos como para que quede claro, no conozco. O dijo, no sé lo que dices. Empezó con una negación. Ahora la criada no pregunta a Pedro, ¿vos eras de los que estaban con el Señor? ¿Vos sos un seguidor de Jesús, el Nazareno? No, sino que la criada afirma esto. Lo dice con total convicción. Ahora, ¿por qué es que la criada dijo esto? ¿Por qué tenía tal seguridad? ¿De dónde lo conocía? Bueno, probablemente no lo conocía, quizás sí, no lo dice la Escritura tampoco. Pero sí había algo claro ahí. Había una persona que era un intruso, una persona que nunca habían visto ahí. En ese lugar estaban personas conocidas del sumo sacerdote y también estaban los soldados. Y después había pocas personas ahí y dentro de esas pocas personas había uno desconocido completamente. Nadie lo había visto antes. ¿Qué hacía este hombre en este contexto? Entonces eso llamó la atención a la criada y entonces le dijo, vos estás con Jesús el Nazareno. Afirmó eso. Allí había también oficiales, personas conocidas, pero era un entorno donde él no era común que Pedro esté. Nunca lo habían visto ahí. Entonces esto era algo raro. Y como lo dice Salmos capítulo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que nunca anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, porque acá Pedro estaba en el lugar donde estaban los escarnecedores y estaban los malos. El contexto donde Pedro estaba no era el correcto, o por lo menos no lo era para él. Para Juan no era un problema estar ahí, pero sí lo era para Pedro. ¿Entienden eso? Un comentarista dijo que a veces la tentación funciona de esta forma, porque algo que para un creyente puede ser algo normal, que no le va a causar ningún problema, ninguna tentación, esa misma situación para otro creyente puede ser un gran problema, puede ser una tentación muy fuerte. Y eso fue lo que ocurrió, porque había dos discípulos ahí del Señor, uno era Juan, el otro era Pedro, pero para Pedro era un problema gravísimo estar ahí. Hermanos, si sabemos que estamos en algún lugar donde la tentación va a llegar y nos va a hacer caer, preferible no estar en ese lugar. Es preferible salir de ese lugar. De hecho, ¿se acuerdan de José en el Antiguo Testamento? Cuando él entendió que esa tentación que se le había propuesto podía hacerle caer, ¿qué es lo que él hizo? Salió corriendo, se fue del lugar. Ahora, Pedro se encontraba temeroso, Pedro se encontraba solo y Pedro se encontraba en un lugar extraño para él y posiblemente un lugar no amigable. No había ningún amigo allí. Entonces, ese era el primer problema, el primer escalón donde él descendió. Todo colaboraba para que Pedro empiece a descender.
por esa tentación. La primera reacción a las palabras de la criada fueron, ¿qué cosa? Él dijo, delante de todos, no sé lo que dices. Delante de todos, para que quede claro, no sé lo que dices. Ahora, él primero estaba negando a Jesús, eso era lo que Jesús había dicho. Pero lo segundo que él estaba diciendo era una mentira. O sea, eran dos pecados en uno. ¿Vieron cuando hay esas promociones 2 por 1? Bueno, él hizo 2 por 1 ahí, ¿cierto? Y nosotros pensamos, bueno, quizás Pedro iba a llegar a no caer en esa tentación. No, Pedro ya había caído. Pedro ya había negado y Pedro ya había mentido. Él ya había pecado. Ahora, la segunda caída, el segundo descenso, el segundo paso. Fíjense en versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Ahora, en este segundo paso, él involucra una mentira, pero también un juramento. O sea, él iba descendiendo, pero aún así iba creciendo en su pecado. Y es interesante porque, al parecer, la primer criada tenía una compañera. Esta compañera seguramente habrán hablado entre ellas y dijeron, parece ser que este es Galileo también. Y de repente, uno de los que estaban ahí también, un hombre, un varón, escuchó a las criadas. Y este fue el que esta vez afirmó delante de Pedro, tú también estabas con ellos. Eso es lo que nos cuentan los otros evangelios. Esta vez fue un hombre, no una mujer, quien le dio esa afirmación. Ahora, primero, Pedro dice ante todos, yo no sé de qué estás hablando. Lo segundo es, yo no conozco a este hombre, pero con juramento. Esto es algo que suelen hacer las personas que mienten, ¿no? Cuando hay personas que mienten mucho, ¿qué es lo que hacen? Tratan de jurar y perjurar, ¿para qué? Para que las personas le crean, porque saben que dice siempre mentiras, ¿no es cierto? Y eso nos enseña algo, nos enseña que debemos decir siempre la verdad. El Señor le dijo a sus discípulos en el monte, en el Sermón del Monte, les dijo, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, sino que vuestro hablar sea sí, sí y no, no. O sea, si es sí, les van a creer. Si es no, les van a creer. Eso debe ser la conducta de un creyente. No debemos interponer juramento, debemos decir la verdad. Y él juró, algunos piensan que él juró porque si él juraba, estaba manifestando abiertamente que él no era de Cristo. ¿Por qué? Porque los cristianos no querían el juramento, no seguían el juramento. ¿Por qué? Porque el Señor les había dicho, no tenés que jurar, tenés que decir sí o no, nada más. Entonces, Spurgeon dijo así, pronunció un juramento para que no se sospechara de él, pues los seguidores de Jesús aborrecen los juramentos, no son adeptos a los juramentos. Ahora, ¿cuáles son las tristes palabras en que Pedro jura que no conoce al Señor? Dice, no conozco al hombre, no conozco al hombre. Como si fuera un extraño completamente, pero aún más. Porque yo recuerdo cuando era joven, tenía un libro que se llama Más que un carpintero. No sé si lo han leído, lo han visto por ahí. Es viejísimo el libro, Más que un carpintero. Hermoso libro. ¿Qué quiere decir con esto? Que Jesús no era solamente un carpintero. Jesús no era el hijo del carpintero, como dijeron algunos. Ah, este es Jesús, el hijo del carpintero. Jesús no era un hombre simplemente, si bien era un hombre y era Dios también. Pero cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Algunos dijeron Juan el Bautista, otros un profeta. Y Jesús le dijo, ¿y ustedes qué piensan que yo soy? Y entonces Pedro le dijo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cómo ahora dice, no conozco al hombre? Lo rebajó.
Lo rebajó, en su temor rebajó a Cristo a un simple hombre, ¿cierto? La mujer samaritana, cuando Jesús estaba ahí en el pozo y empezaron a charlar, la mujer samaritana primero le dice: tú eres un hombre judío. No lo conocía. Lo primero que dijo: tú siendo judío me pides a mí que soy mujer samaritana. La primera percepción cuando uno veía a Jesús era: es un hombre. Ahora, la mujer siguió hablando con Jesús y luego le dice: Señor, me parece que te tengo que hacer algunas preguntas. Señor, le dice. Pero después sigue hablando, le dice: yo creo que tú eres profeta. Empezó a elevar un poco su visión en cuanto a Jesús, cuando empezó a hablar con Jesús. Pero al final, ¿qué es lo que la mujer samaritana dice acerca de Cristo? Acerca de Jesús, de este hombre. Le dice a las personas que estaban en la ciudad: venid y ved, ¿no será este el Cristo? Ella cambió de pensar en cuanto a este simple hombre. Pero Pedro hizo la inversa. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al final, ¿qué dijo? No conozco a este hombre. Tan bajo había caído en su temor. No conozco al hombre, dijo Pedro. Y el tercer paso, finalmente, fíjense en versículo 73, un poco después, calculan más o menos que esto es una hora después de las primeras dos negaciones, un poco después, acercándose los que allí estaban, que eran varios, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Este tercer paso es donde lo interrogan y lo confrontan con la verdad. Él no podía negar lo que él era, aunque lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque había una forma de hablar de Pedro que era distinta a los demás. Era distinta. Porque Pedro era galileo y ellos eran de Judea y eran de Jerusalén, la mayoría de los que estaban ahí. Y los galileos hablaban un dialecto distinto. Tenían algunos problemas de pronunciación de las palabras con respecto a lo que hablaban los judíos del sur, de Jerusalén. Y entonces esto marcó una diferencia. Todos los que estaban ahí, que habían visto la primera negación, la segunda negación, y Pedro ahí calentándose con ellos, dijeron: este Galileo. ¿Y qué está haciendo un Galileo acá? Y entonces ellos pensaron: seguramente es de un seguidor de Jesús, no hay otra. Encima estaba allí un pariente de Malco. Malco era uno de los que había ido con la turba para capturar a Jesús, y que Pedro mismo había sacado su espada y había cortado la oreja de Malco. Y entonces el pariente de Malco dijo: me parece que yo te vi en el huerto. Ahí está. Ahí, ¿vieron cuando uno ve un rostro conocido y empieza a pensar: ¿de dónde lo conozco? Y entonces este pariente de Malco dijo: lo conozco de ahí, del huerto. Este es un seguidor de Jesús. Y entonces ellos se dieron cuenta que el intruso era un seguidor de Jesús de Galilea. Ellos podían pensar: está acá y no lo conocemos. Habla como un Galileo. Está temeroso. Ellos podrían decir, como solemos decir comúnmente: tiene 4 patas, tiene una cola, dice miau, es un gato. Este tiene que ser seguidor de Jesús. Pero él dice que no solamente interpuso un juramento, sino que también empezó a decir maldiciones. Su descenso era cada vez peor. Esto probablemente lo hizo quizás porque estaba enojado ya, estaba muy presionado y entonces explotó en ese momento y empezó a decir cosas que no decía, ¿saben hace cuánto? Quizás desde que el Señor lo llamó. Porque él era un pescador y quizás estaba acostumbrado a este tipo de vocabulario que él estaba manejando. Pero ahora había vuelto a su vocabulario. ¿No les suena esto familiar?
No han pensado que cuando uno estaba sin Cristo hacía ciertas cosas y que luego cuando conoció al Señor y fue madurando en Cristo, ha abandonado esas cosas. Pero de repente llega la tentación en un momento inesperado y pasa lo que pasaba antes. Caemos en ese pecado que pensamos que había muerto y habíamos enterrado. Y de repente sale ahí el cadáver de ese pecado. Eso es lo que ocurrió con Pedro. Empezó a maldecir y a jurar. Las personas que estaban ahí, cuando escucharon a Pedro, quizás ahora habrán quedado satisfechos. Habrán dicho, no, quizás nos equivocamos. ¿Cómo puede ser que un seguidor de Jesús haga todo esto? Que primeramente no le siga, que diga que no lo conoce, que además jura y que además dice maldiciones. Nada, seguramente que no es. Y quizás a veces las personas tienden a pensar que en realidad somos como ellos. ¿Por qué? Porque no damos un testimonio firme, porque somos iguales que ellos, porque aparentamos ser como ellos. No querramos aparentar lo que no somos. Con la presión del temor del hombre. Esos fueron los 3 pasos descendentes de Pedro en esa tentación. Él quiso dar evidencia por fin de que no era discípulo de Cristo y empleó un lenguaje que no era propio de un discípulo de Cristo. Y con eso quizás él pensaba, voy a convencerlos a ellos. Eso es los 3 escalones que él descendió. Pero ahora lo que vamos a ver es cómo termina esta historia, con 2 cosas. Primero, un sonido, una mirada, un recuerdo. Un sonido, una mirada, un recuerdo. El sonido fue el sonido del gallo. Fíjense en versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Primero, un sonido. ¿Qué sonido era? El sonido del gallo. El gallo era algo, el sonido del gallo, el canto del gallo, era algo útil, algo necesario, ¿no? En aquellos tiempos no había celular, no había relojes despertadores, creo que no. Entonces, ¿cómo se iba a despertar la gente? Bueno, tenía el gallo. En el campo todavía existe eso, ¿no? El canto del gallo. Y eso era algo, hay algunos que tienen gallo, ¿no? Y canta el gallo, canta por ahí a cualquier hora. Pensamos, ¿por qué estará cantando ese gallo? Pero ¿saben qué? El canto del gallo es incómodo. Es útil, pero es incómodo. Es como cuando suena la alarma a la mañana, a las 6 de la mañana, y tenemos que salir, ¿no? Queremos quedarnos ahí en la cama un rato más. Y suena el teléfono, suena el despertador y apretamos para quedar 10 minutos más en la cama, ¿no? Pues no queremos escuchar, es el peor sonido del día, el despertador, el gallo, ¿no? No lo queremos escuchar, pero ¿saben qué? Yo creo que Pedro, ese canto de gallo no se lo olvidó nunca más. Le quedó grabado en su mente ese canto del gallo, porque para él era algo que le hacía recordar lo que el Señor le había dicho. Fue un canto de gallo muy triste en esa mañana. Ahora, lo segundo que vemos es una mirada. Es una mirada. Fíjense en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 61. Este es el relato de la misma negación de Pedro, pero visto desde el punto de vista de Lucas, y nos cuenta otros detalles de esa noche. Capítulo 22, versículo 61. Entonces dice, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
El Señor ya había pasado por el juicio en ese lugar con los sumos sacerdotes, había sido escupido, había sido abofeteado, le habían tapado los ojos y le daban de puñetazos y de bofetadas y le decían: profetiza, a ver, ¿quién te está pegando? Se burlaron de él, además de castigarlo físicamente. Pero luego lo llevaron a otro recinto y cuando Jesús pasaba por allí, vio a Pedro, que había negado la tercera vez que conocía a Jesús, y lo miró. Era una mirada muy penetrante. Imagínense estar en esa situación, que hemos pecado y el Señor nos mira. Bueno, el Señor nos mira siempre que hemos pecado, que estamos pecando, que es triste. La cosa es si tenemos la misma reacción que tuvo Pedro. Ahora, se dice que un niño a veces, cuando es obediente, obedece a sus padres o entiende que ha hecho algo malo. ¿Con qué cosa? Solo con la mirada de sus padres. No es necesario ni que sus padres le hablen o que le den un castigo físico. Lo miran fijamente y el niño sabe que ha pecado, que ha hecho algo malo, ¿no es cierto? Quizás hasta empieza a llorar. Bueno, esa fue la mirada del Señor. Ahora, no era necesario, como dije, que Jesús viera o escuchara la negación de Pedro, porque el Señor es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él sabía lo que había ocurrido. Pero esta mirada era más elocuente que examinadora para Pedro. Era más elocuente que examinadora. Saben que el Señor miraba, ¿no? Muchas veces miró, él veía con sus propios ojos. Y el Señor vio a Pedro cuando estaba allí en la barca junto con su hermano. Lo vio y le dijo: sígueme. También vio a Juan cuando remendaba las redes de su padre y le dijo: sígueme. También él vio a la multitud cuando estaba dispersa y él tuvo compasión de ellos. También vio a la viuda que había perdido a su hijo y tuvo compasión de ella. Él vio muchas cosas, pero ahora miró a Pedro y la situación era muy distinta. No era lo mismo. No era la misma cuando él lo miró y él estaba remendando las redes o estaba ayudando ahí a sacar peces de la barca. Esta mirada era distinta. Y finalmente Pedro recordó. Capítulo 26, versículo 75, dice que Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Y Pedro, cuando él regresa a la realidad, cuando él se da cuenta de lo que hizo, él ahí se acordó de lo que Jesús le había dicho. Se acordó de las palabras de Jesús. Y esto es interesante porque si él se hubiera acordado de las palabras antes, probablemente las cosas hubieran sido distintas. Si él, cuando vino la primer criada y le dijo: vos sos seguidor de Jesús, y él hubiera recordado las palabras del Señor, quizás hubiera sido distinto. Pero cuando nosotros estamos lejos de la palabra o no estamos en la palabra, no estamos recordando las palabras de la Escritura, cuando nosotros no estamos prestando atención o no le tomamos el peso a lo que dice la Escritura, estamos en la misma situación que Pedro, porque él no se acordó cuando estaba en la tentación, él se acordó cuando ya había caído. Y hermanos, para poder evitar caer en la tentación es tan necesario estar en la palabra de Dios. Es tan necesario tomar la palabra de Dios como lo que es, en realidad, con el peso que tiene. Y no decir: bueno, son historias que he escuchado. A veces hasta nos viene un versículo a la mente, pero lo pasamos por alto cuando estamos en la tentación. No estamos tomando seriamente su palabra. Fíjense en 1 Corintios capítulo 10.
1 Corintios capítulo 10. Tenemos que estar en la palabra para evitar la caída en la tentación. Versículo 6 hasta el versículo 11. 1 Corintios 10 dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Y qué? Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Las cosas que se escribieron son para que las escuchemos, que las tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y evitemos, como dice Pablo a los Corintios, evitemos pecar, caer en la tentación. Pero Pedro recordó eso tristemente cuando ya había caído. Y esto le llevó al último punto que vamos a ver, y es el perdón y la restauración. El perdón y la restauración. Dice que Pedro, cuando recordó las palabras del Señor, dice que salió afuera y lloró amargamente. Ese llanto, o sea, la primer parte de este último punto tiene que ver con Pedro y tiene que ver con su llanto, con su tristeza de que él había pecado. Cuando él lloró, dice, lloró amargamente, lloró desconsolado. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la última vez que han llorado desconsoladamente? Así como los bebés, ¿vieron los bebés o los chicos? Cuando les pasa algo y lloran y como que sollozan y uno como padre quiere tratar de calmarlo y no, y siguen. Bueno, así estaba Pedro. Y era un hombre grande, era un hombre rudo. Sin embargo, estaba llorando amargamente, entristecido, porque no podía entender cómo él había negado a su Salvador, a su Señor, a su Maestro, al que le había llamado, al que le había dado la vida. No, él salió tristemente. Y esto de que lloró amargamente nos dice que él no solamente derramó lágrimas, sino que también se manifestó una expresión externa. Él estaba dando a conocer lo que había en su corazón, esa tristeza. Ahora, Pablo le dice a los corintios, me alegro de que hayan sido contristados o entristecidos. ¿Por qué? Porque han sido entristecidos según Dios. Porque a veces cuando nosotros pecamos, debemos ser entristecidos para que realmente haya un arrepentimiento y haya un regreso al Señor. Si nosotros cuando caemos en una tentación, nos da lo mismo, no estamos tristes, hay un problema ahí. Quizás estamos tan endurecidos de que hemos caído varias veces ya, que eso no nos causa tristeza. Debemos orar, hermanos, para que el Señor nos contriste. Debemos orar, si quieres tener algo para orar, ora para que el Señor te dé la tristeza cuando pecas. Ese es un buen llanto. Es una buena tristeza porque eso nos lleva al arrepentimiento y a estar en comunión nuevamente con el Señor. Pero la segunda parte tiene que ver con Jesús, con el perdón y con la restauración de Pedro. Y ahí vamos a ir finalmente a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. La historia no terminó ahí. La historia en ese momento fue muy triste. Pero esta historia terminó bien. ¿Por qué? Porque Pedro era un buen hombre. Porque Pedro se dio cuenta que había negado al Señor. Bueno, se dio cuenta, sí. Pero ¿por qué termina bien la historia? No por Pedro. Y cuando la historia termina bien en nuestras vidas, no termina bien por nosotros. Eso tenemos que tenerlo en claro.
no es porque nosotros somos buenos, sino porque el Señor es bueno y es perdonador. Porque el Señor nos llama de vuelta cuando nosotros nos arrepentimos, como Pedro. Dice Juan capítulo 21, leamos el versículo 3. Simón Pedro les dijo a los discípulos: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca. Aquella noche no pescaron nada. Algunos de ustedes conocen esta historia. Luego de la resurrección del Señor, Pedro le invitó a alguno de sus compañeros, le dijo: me voy a pescar, me voy a mi antiguo trabajo, a mi antiguo empleo. Parece ser que había algo ahí que todavía estaba causando un conflicto en Pedro. Si bien él se había arrepentido, había llorado amargamente, él ya había visto al Señor resucitado, probablemente habría charlado con el Señor, había cruzado alguna palabra con el Señor, ya había el Señor estado con ellos, pero había algo todavía que no estaba bien en Pedro. Él todavía estaba triste, estaba desanimado, y esto es lo que causa el pecado en nuestra vida, causa desánimo. No tenemos ganas de hacer nada cuando nos damos cuenta de que hemos negado al Señor o hemos dado la espalda al Señor. No tenemos ganas. Y eso es lo que era Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro ahí? Si Cristo le dijo: tenés que ser un pescador de hombres, ¿qué estaba haciendo pescando pescados en el lago? Y entonces ahí aparece el Señor, y el Señor charla y trata directamente con Pedro. Fíjense, versículo 15. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. El Señor, en su bondad, viendo que Pedro ya se había arrepentido de su pecado, le dijo: Pedro, ¿me amas más que estos, más que los discípulos? Hay un amor superior para con Cristo que para con todos los demás. Hemos cantado a veces, ¿no? Te amo más que a cualquier persona. Pedro, ¿me amas más? Él le dijo: sí. Le dijo: apacienta mis corderos. Lo estaba restaurando a su real trabajo, a su oficio. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Eso es lo que yo quiero que hagas. Volvé, Pedro, volvé. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es un texto muy conocido. Pero Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez: ¿me amas? ¿Por qué? Por eso le traía ese recuerdo de las 3 veces que él lo había negado, ¿no? Pero ahora el Señor no le está preguntando a Pedro: ¿me conoces? ¿Me conoces? ¿Me conoces? Eso ya lo sabía el Señor. No entró en la negación de Pedro, entró en el amor que Pedro tenía para con el Señor. Digo: Pedro, ¿estás dispuesto a dar tu vida y seguirme? ¿Estás dispuesto otra vez a dejar todas las cosas y venir en pos de mí? ¿Qué le dijo? Versículo 19. Esto dijo, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dijo esto el Señor, añadió: sígueme. Le dijo a Pedro: sígueme. Y acá hay una cosa interesante, porque Pedro escuchó 3 veces: me amas. Pedro negó 3 veces al Señor. Pero lo que vemos acá es que vemos las 3 veces en que el Señor le dijo a Pedro: sígueme. Tenía que decir vez tras vez: sígueme. ¿Por qué? Porque acá esta es la segunda vez en que Jesús le dice a Simón Pedro: sígueme. La primera vez, ¿cuándo fue? Cuando estaba a la orilla del lago, al principio de su ministerio, le dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres, y ellos le siguieron. Esa fue la primera vez. Luego le dice acá: sígueme. Y fíjense la tercera. Volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús, que era Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le dijo: Señor, ¿quién es el que
el que le había preguntado en esa cena, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Que era Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. La tercera vez que le tuvo que decir lo mismo. Las 3 veces que Jesús le dijo, sígueme, sígueme, sígueme. Y Pedro finalmente siguió al Señor. ¿Cuántas veces el Señor tiene que decirnos, sígueme? Porque a veces tropezamos, porque a veces le damos la espalda, porque a veces hemos caído en alguna tentación y hemos pecado. Y el Señor, cuando ve que estamos arrepentidos y estamos entristecidos por nuestro pecado, viene y nos levanta, nos anima y nos dice, yo te quiero otra vez siguiéndome, seguime. Pero ¿cuántos hay, hermanos, cuántos hay que se han endurecido? ¿Cuántos hay que no quieren volver, no quieren seguir? Les cuesta volver a la iglesia, les cuesta seguir a Cristo. No seamos de ellos, hermanos. Si vemos que estamos en la tentación, que hemos caído, lloremos amargamente primero y luego esperemos que el Señor nos levante. El Señor nos va a levantar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos tu palabra que podemos compartir en esta noche y pedimos, Padre, que tú estés obrando en nuestras vidas. Rogamos, Padre, que podamos tomar nota de esta caída que fue muy estruendosa, muy ruidosa, por quién fue el que cayó, pero también que tomemos ejemplo de Pedro, que por la gracia de Dios fue levantado. Padre, que nosotros podamos ser también levantados cuando caemos y podamos seguirte, Padre. Que podamos, como el Señor quería que Pedro le diga, ¿me amas? Que podamos amarte más que a cualquier persona, que podamos dar nuestra vida por ti. Pedimos, Padre, estas cosas, te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.